Cordial saludo, amables radioyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio y todos aquellos que lo hacen por radiobolivarianavirtual.com. Estamos en el programa En Sintonía con la Paz. Les habla Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los invita para que nos acompañen en este programa que hemos denominado las conexiones entre la energía y la abundancia. Para ello, nos acompaña el día de hoy Albayanet Álvarez, con quien estamos hablando al respecto. Pero antes de pasar a hablar con nuestra invitada, recuerden que toda la familia de Ipsicol, en cabeza del señor Oscar Betancourt, quien es el representante legal, y del señor Sergio Andrés Acosta, quien es el director del programa, le enviamos un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes, invitándolos a que nos sigan acompañando en los programas que preparamos para formarles, educarlos o recrearlos desde este espectro de la radio. Programas que muchos de ellos son solicitados por ustedes mismos o que nos encontramos en esta cotidianidad con personas muy interesantes, como es nuestra invitada del día de hoy. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, que gracias a él este programa llega a cada uno de sus receptores mediante sus procesos técnicos. Sin más preámbulo, démosle entonces la bienvenida a nuestra invitada, que ya en alguna otra oportunidad estaba y compartió con nosotros. Alba, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Me encuentro supremamente bien y muy feliz de que me hayan invitado de nuevo a este programa maravilloso que me parece una ventana para que muchos otros seres se puedan nutrir de lo que aquí se conversa, y hoy va a estar muy nutrido, entonces escúchenlo hasta el final porque les vamos a dar unos tips para conectar con la abundancia y mejorar ese aspecto en sus vidas. Si este es un asunto pues que los está afectando en este momento, que sé que hay muchos seres que en este momento están pasando por dificultades muy serias y estos tips pueden ayudar. Entonces yo muy feliz, muchas gracias. Recuérdanos quién es Albayanet Álvarez. Ok, mi nombre pues mi nombre de pila es Albayane Álvarez, mi nombre espiritual es Laxmi, yo me he autodenominado Alma. Mi proyecto se llama Espiral Púrpura. Dentro de él tengo una formación que se llama Biosanación Espiritual. Y en Espiral Púrpura manejamos el método espiral, que es precisamente escuchar, comunicar asertivamente, transformar desde el conocimiento interior. Muy bien, entonces ya conocemos que tienes unos avances profesionales en todo este proceso del manejo de las energías, del manejo del alma, del manejo de todos los movimientos que nosotros como seres humanos realizamos cotidianamente. Entonces empecemos a hacer justamente esas reflexiones para conectar ese proceso de la energía y la abundancia. ¿Cómo podríamos entender inicialmente la energía y posteriormente cómo lo llegamos a vincular con la abundancia? Bueno, básicamente todo es energía. Ese es un principio de las leyes universales, y es que todo se rige por la energía. O sea, si no hubiera un impulso vital que moviera el cuerpo, que viene de la energía vital, que es el prana, no habría vida. O sea, un cuerpo al que no le entra prana, muere. Entonces, partiendo como de ese principio que es la energía vital que nos Perdón, sostiene. nos contextualizan nuevamente qué es el prana. Sí, el prana es energía vital. Está en el aire, está en los alimentos que consumimos, está en las plantas, está en el ambiente que nos rodea. Entonces, prana es una composición de elementos que están en el aire, ¿cierto? Imagínate que estamos como dentro de una
gran matriz cósmica, ¿cierto? Como si estuviéramos en el útero de nuestra mamá, pero estamos en el útero de la madre tierra. El aire, el prana, es como nuestro hábitat, ¿cierto? Sin aire no podríamos vivir. Entonces, el prana es esa energía vital que está en nuestro cuerpo y que si lo llevamos pues como a la referencia histórica del Génesis, estaba hablando de la Biblia, sería el aire que introyectó Dios al crear a Adán y Eva en ellos, ¿cierto? Ese es como el espíritu que les da vida. Entonces, el prana es como esa fuerza vital que todos tenemos dentro, que cuando abandona nuestro cuerpo, pues el cuerpo muere, ¿cierto? Esperamos que a nuestros oyentes también les quede claro de la explicación que tú nos das acerca de esa energía vital de vida para cada uno de nosotros como seres humanos. Continúa entonces con tu explicación de la respuesta a la pregunta inicial. Sí, bueno, quiero acotar pues que la palabra prana viene del sánscrito y se traduce literal energía vital. Bueno, entonces la energía, bueno, y también Newton en las leyes nos dice como que todo tiene energía, o sea, todo funciona por un impulso de energía. Entonces, partiendo como de esas leyes que ya conocemos, ¿cómo se relaciona esto con la abundancia? Si somos energía, pues todo lo que hay afuera nos impregna. Y ahora 8 días decíamos que todo llega por la frecuencia de la voz. Y eso tiene mucho que ver también con esos principios del Génesis que dice, y Dios dijo, ¿cierto? No había nada y Él dijo y creó a través de la voz. Entonces fue ese principio creador y en nosotros también es un principio creador. Todo lo que decimos tiene una fuerza vibratoria y esa fuerza vibratoria conecta con otros seres que tienen la misma, están vibrando en la misma frecuencia. Entonces empezamos a hablar aquí de frecuencia. Entonces, ¿con qué frecuencia nos estamos sintonizando en cada momento? Si yo estoy sintonizada con la, aquí hay alguien que dice radiomiseria, entonces yo, ¿qué frecuencia estoy sintonizando? Radiomiseria. Entonces, todos los pensamientos que llegan a mi mente son de miseria. Y la miseria es un poco más abajo de la pobreza, ¿cierto? Cuando yo estudiaba en la universidad, yo hice un estudio sobre la pobreza y había un autor francés que hablaba de que la pobreza partía de un estado mental. Más allá de todos los recursos, porque él se ponía a mirar que donde más había recursos, más había pobreza, o sea que no era un asunto del ambiente, sino que era un asunto del ser humano que vivía en ese ambiente y cómo el sometimiento lo había llevado a un estado de pobreza y de miseria. Y después me encontré otro autor que se llama, bueno, se hace llamar Sullivan Solar, y él cuenta su historia, en su historia cuenta más o menos como que cuando las personas tocan el punto de la pobreza, no están alejados del punto de la miseria, y si se dejan arrastrar hacia la miseria, les es mucho más difícil y pueden demorarse muchas generaciones en volver a levantarse y surgir, ¿cierto? Entonces, como que una persona miserable es aquella que ni siquiera puede pensar o tener la posibilidad de sintonizar una frecuencia diferente, a no ser que ella por voluntad, y aún así la voluntad aquí también está alterada, lo decida y lo tenga tan presente y con tanta convicción que llega un momento donde ese ser empieza a surgir de nuevo, pero le va a costar bastante. Entonces, como que el que está ahí tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano por superarlo, pero tiene que empezar a sintonizar una frecuencia diferente. Almayané, escuchándote, me pongo en los zapatos de una persona de a pie, una persona de la calle, una persona que de pronto no tenga un acumulado educativo muy grande, ¿cierto? Y que se esté preguntando qué es lo que está diciendo la doctora en relación a cómo yo, sí, que no tengo toda esa posibilidad de educación tan, a veces tan sofisticada, pueda yo identificar que yo con mis de pronto necesidades puedo lograr
eso que usted está ubicando, ese prana, puedo ubicar esa energía que necesito para poder seguir viviendo en mi cotidianidad. Bueno, pues partimos del plan que la energía vital, todos la tenemos y es un regalo que nos dieron al vivir, ¿cierto? Que muchas veces ni siquiera percibimos que respiramos. Y lo digo porque he estado con grupos haciendo yoga, entonces ellos se dan cuenta que respiran porque llegaron a clase y como que, es que yo respiro, es que, profe, yo respiro. Entonces, es un regalo, pero como no sabemos aprovechar ese regalo, entonces es como cuando uno vive, pero no está viviendo. No sé si me Sí, hago entender, como que está en sí, sí, piloto automático. Yo no sí, sé si alguien acá, para mí las películas son una forma como de demostrar muy fácil, porque las personas lo ven, aunque no logren como entenderlo, pero ahí en las películas lo muestran. Entonces hay una que se llama Click y él todo lo negativo quería evitarlo, o sea, todo lo que le generara dolor, malestar, lo que no le gustara, lo evitaba. Y al final se dio cuenta que era que había saltado toda su vida y que no había realmente aprendido lo que había venido a aprender en esos momentos que eran los más importantes, ¿cierto? Entonces puede que una persona que esté caminando de a pie, que esté pensando cómo voy a hacer, o sea, si ya se está preguntando, ya dio un paso, porque está diciendo, bueno, ¿cómo hago yo para salir de mi situación? Pero si ni siquiera se ha preguntado, está ahí todavía en el 100% del colectivo, ¿cierto? tú Porque ese 100 planteabas, no es solo. ok, tú planteabas ahorita algo de la respiración y se me vienen a la mente dos cosas. Uno, que definitivamente nosotros no sabemos respirar. Sí, respiramos por inercia. Y dos, me acordaba esos anuncios que están pasando por la radio por el canal de comunicación del metro, ¿cierto? Contrae tu abdomen y expulsa tu abdomen, ¿cierto? Si logras contener. Hay un mensaje bien interesante ahí en esa política comunicativa del metro que nos está diciendo, mire, es que usted puede, no lo dicen tan sofisticado como nos los estás diciendo tú ahorita del prana y de la energía, pero sí nos están dando a esa situación y parten de algo tan sencillo que tú misma lo planteas y es el acto de saber respirar. ¿Qué hacer para eso? ¿Cómo podemos nosotros identificar cuál es la verdadera forma de respirar? Mirando a un bebé, es la mejor manera. Un bebé, nadie le ha dicho cómo, él viene con la instrucción incorporada. O sea, yo creo que a nosotros nos instalaron como regalo muchas instrucciones, porque si tuviéramos que pensar cómo comer, nos demoraríamos 3 horas comiendo. Si tuviéramos que pensar cómo mover una mano, nos demoraríamos para hacer las cosas mucho tiempo. Entonces es como todo ese proceso de evolución que hemos vivido y que en este momento todo se nos facilita de muchas maneras, ¿cierto? Entonces tenemos un montón de procesos incorporados que son neuronales, físicos y están todos sintonizados, o sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta que hace todo, los procesos químicos, fisiológicos, sin que nosotros tengamos que pensarlo. O sea, ya por eso tendríamos que ser extremadamente agradecidos porque nuestro cuerpo funciona perfectamente, porque realmente somos los responsables de generar miseria en nuestro cuerpo, como con los pensamientos y con esa sintonización de radio, por eso radio miseria. O sea, ¿con qué me estoy sintonizando? Entonces, cuando yo me rodeo de personas muy quejambrosas, que todo el tiempo se quejan, que todo el tiempo reniegan de lo que les tocó vivir, de lo que están viviendo, que desconocen y están desconectadas del agradecimiento. Entonces, ¿eso qué hace? Como somos energía, finalmente hay algo que dice, y es como una ley, que eres el resultado de las 3 personas de las que te rodeas diariamente. Entonces puede que usted tenga un pensamiento diferente, pero si usted está impregnado y todos los días escucha lo mismo, lo mismo, lo mismo, termina inevitablemente convirtiéndose en eso que ellos quieren que usted sea. Yo tenía un primo que decía, pues todos le decíamos que parecía bobo.
Entonces decía, vea, yo me estaba creyendo ese cuento y como todo el mundo me decía que yo parecía bobo, yo terminé siendo casi que un bobo hasta que yo me dije, no, yo no puedo seguir siendo bobo, pues como si yo soy bien inteligente, tengo un cuerpo, tengo mente, tengo cerebro, no estoy enfermo, entonces yo tengo que pensar que soy diferente. Cuando él me dijo eso, a mí me dio una alegría porque yo dije, qué bueno, porque es que realmente terminamos reflejando lo que otros nos dicen tanto que eso va calando en el inconsciente y ahí se queda instalado y es la forma en que respondemos automáticamente ante un evento o situación. Persona de a pie, ¿qué le recomendaría yo para que pueda como salir de ahí? Empiece a leer cosas diferentes, empiece a ver cosas diferentes. Lo primero es preguntarse, ¿cómo hago? Usted cuando se pregunta el cómo, la misma vida le va poniendo los libros, personas, situaciones, recursos para que usted salga de ahí. Si usted está listo para ver, todo se le convierte en un milagro. Pero si no está listo, no ve nada, ¿cierto? Puede que vea algunas pistas que le dejan. Entonces, de pronto, continuando con el ejercicio de la respiración y retomando esa campaña publicitaria del metro, inhalar y exhalar. Entonces, uno a inhalar, o sea, a aspirar el humo, ¿sí? Lo que debe hacer es expandir el abdomen, no contraerlo. Y cuando vamos a exhalar, o sea, expulsar lo que entramos ahí, lo que debemos hacer es comprimir el abdomen, comprimir, no, evacuar todo este proceso del abdomen, ¿cierto? Mira, pues yo cuando les doy clase a mis alumnos de yoga, yo les digo, imagínense que tienen un globito adentro del estómago y cuando ustedes inhalan, ese globito se infla. ¿Por qué? Tenemos la tendencia inconsciente de cuando inhalamos, contraemos el abdomen y es la mayoría de adultos los que hacemos eso. Entonces, una de las maneras es que se imaginen y si se hacen esta imagen mental va a ser mucho más fácil que puedan dejar que el vientre se distienda. O sea, esa campaña del metro a mí me parece genialísima porque lo que está haciendo es como, sí, enseñándoles a respirar y a que se den cuenta de que a pesar de que vayan en el tumulto, pueden respirar, así respiren el otro. Pero de alguna manera es como, me hago consciente de que estoy respirando y como la respiración además lo que hace es llevar mucha energía al cerebro, entonces ayuda a oxigenarlo y el cerebro estar más oxigenado, estamos más calmados, independiente de que estemos en una situación crítica, porque pues hay que decirlo, o sea, cuando uno se monta al metro y si no estás acostumbrado en una hora pico, es demasiado estresante. Qué maravilla poder entender el cuerpo energético o el caso energético de nosotros en nuestra vida, en nuestros cuerpos, en nuestra cotidianidad, con eso, justamente con lo que vivimos diariamente. Y no solamente para una persona que no tenga acceso a la educación, sino para cualquiera. Así estemos ubicados en cualquier otra posición intelectual, debemos también tener ese respaldo de saber utilizar estos momentos de identificar la energía para poder, no sé, proyectar lo que verdaderamente vamos a generar y es la propuesta tuya de hablar de la abundancia, que si nosotros manejamos la energía vamos a tener abundancia. Así es, y eso hace parte de un concepto que es muy espiritual que se llama economía providencial y tiene que, mira, a mí me lo explicaban así, es como que a ti cada día te dan un nivel de energía, entonces tú administras ese nivel de energía, ¿cierto? En todo lo que haces, cuando te levantas, te cepillas, vas al baño, o sea, haces todas tus actividades, ahí hay un nivel de energía. Si tú te excedes, entonces es como si restaras el nivel de energía del día que sigue, ¿cierto? Entonces al día siguiente, ¿cómo vas a estar? Cansado, aperezado, apagado. Entonces, como que cuando vas al sueño, que es una hora muy importante, o sea, el sueño, hay gente que dice, no, para mí acostarme a dormir es perder el tiempo. Realmente el sueño o el yoga nidra, o sea, el descanso consciente es tan importante porque nos renueva todas las células, ayuda al cerebro a
como hacer un detox de todo el cuerpo, o sea, de todos los pensamientos, de todo lo que vimos en el día. Él tiene que almacenar, guardar. Yo no sé si alguien se habrá visto la película Intensamente, me pareció fenomenal porque ahí muestran realmente qué es lo que hace el cerebro. Cuando decían que tenían que alcanzar el tren de los sueños y cuando podaban los pensamientos que ya no se utilizaban. ¿Cierto? Lo que uno no utiliza muy cotidianamente, ¿qué hace el cerebro? Lo poda porque no lo necesita, o sea, él utiliza la economía incluso en las podas cerebrales que se hacen y el cerebro está lleno de conexiones neuronales. Para los que no me entiendan, es como las raíces de un árbol, ¿cierto? Esas raíces se nutren de la tierra. ¿De qué se nutren nuestras conexiones cerebrales? De todos los pensamientos que producimos diariamente. Entonces esos pensamientos vienen por los sentidos, los ojos, la nariz, la boca, el tacto, que son los oídos por lo que escuchamos, ¿cierto? Entonces en la economía providencial nos dicen como, escucha lo que tienes que escuchar, mira lo que tienes que mirar, di lo que tienes que decir con amor, ¿cierto? Pero para llegar a eso, entonces uno tiene que ser consciente de que estoy escuchando en cada momento, qué es lo que estoy escuchando. Hay cosas que yo escucho que no me doy cuenta y bajan mi nivel de energía. ¿Por qué me restan? Porque son cosas que, por ejemplo, música, y esto va mucho ya a la gente de a pie, música de despecho, que todo tiene, su letra tiene demasiado guión. Guión es que me está programando para la miseria, ¿cierto? Entonces, si no me querés, te corto la cara, por ejemplo. Entonces ahí ya hay una programación, o sea, yo te estoy condicionando a que me tienes que querer como yo quiera. Entonces todas esas canciones que son muy populares, que tienen letras así de esa manera, aparte de que son letras muy agresivas, lo que hacen es como llegar directo al inconsciente, quedarse guardadas y generalmente ¿qué hacen las personas? Actúan desde eso, aunque no se estén dando cuenta que han sido programadas desde la música, porque recuerde que dijimos, todo entra por la vibración del sonido. A propósito de eso, amables oyentes, el tema musical que escuchamos al principio del programa viene en una tonalidad bien interesante que es 432 HZ. Sí, o sea, la frecuencia y eso los neófitos de la música sabrán diferenciar que la música normal viene en 440, pero esta que escuchamos el día de hoy, al inicio y la que vamos a escuchar enseguida en el receso, viene desde eso, desde una vibración energética completamente diferente para complementar lo que nuestra invitada está realizando y nos está compartiendo el día de hoy. Así como hay una neuroprogramación de de la energía a través de unos De las acordes conexiones y los musicales, pensamientos. exacto, de unos acordes musicales a través de las conexiones y pensamientos de la música, también podemos conectar las conexiones y los pensamientos desde otro tipo de música, ¿no? ¿No es así? Sí, o sea, lo que estamos haciendo todo el tiempo con la música que escuchamos es, esta nos puede ayudar, ya que dice lo de los hertz, porque las emociones también están configuradas con hertz, entonces la ira, la rabia, o sea, tienen su frecuencia, cada una, incluso los colores que le pusieron tienen que ver con esa frecuencia. Yo no sé si se conocen el cuento de las emociones, y hay, por ejemplo, la rabia la pintan de rojo, el rojo tiene una frecuencia vibracional que al traducirla en música da unas tonalidades eh, con ese color, ¿cierto? Entonces es como traer la música, traer las vibraciones del color a la música y convertirlas en sonido. Entonces hay tonalidades como la de la alegría, que son cuando entran a tu cuerpo, tú quieres moverte y están llevando una información que te da alegría y tú dices, me siento alegre aunque no sé por qué, porque estás escuchando cosas que te hacen estar alegre, ¿cierto? Como cuando una persona, su manera de amar es las afirmaciones y le dicen, ¿cómo estás de bonita hoy? Entonces, para ella escuchar eso es como escuchar una armonía musical muy, muy bella. ¿Por qué? Porque eso está diciendo como realmente te estoy afirmando de que eres bella, ¿cierto? Entonces, eso como en lo general de la energía, como él decía ahora,
tenemos cuerpos energéticos, o sea, no somos solo el cuerpo físico en nuestra primera envoltura, pero también hay otros cuerpos. Entonces, luego sigue un cuerpo, que es el cuerpo sutil, y que está hecho de energía, y también se ve afectado por otras energías como son, por ejemplo, las emociones se convierten, ya se los dije, en vibraciones. Entonces, una persona que vive en envidia, si ve a otra y es sensible a eso, por la vibración que le está emitiendo a través de sus ojos, puede afectar a esa otra persona. Amables oyentes, estamos compartiendo con Alba Janet Álvarez esta temática que hemos denominado las conexiones entre la energía y la abundancia y vamos por este primer momento hablando mucho de la energía. Haremos un receso, escucharemos la otra canción que tenemos preparada, que es en 432 ZH, para que ustedes vayan identificando. Y cuando regresemos, hablaremos más a profundidad con nuestra invitada acerca de las abundancias, cómo ese manejo de las energías nos puede dar una abundancia. Y como ella lo dijo al principio, vamos a escuchar de parte de ella unos tips para que nosotros podamos seguir en este proceso. Entonces, no se muevan del dial. Ya regresamos después de este tema musical. Estamos nuevamente al aire, amables radioyentes, con nuestra invitada, Alba Janet Álvarez, hablándoles acerca de esas conexiones entre energía y abundancia. En el primer momento hablamos todo el proceso de la energía y ahorita vamos a hablar de la abundancia. Antes de salir a este receso, habíamos hablado de todo ello. Pertinente el tema musical que sonó en intermedio para que ubicáramos todo el proceso de las energías, como lo estaba planteando nuestra invitada, y ahorita vamos a mirar que esas energías son las productoras de la abundancia. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer en esos rituales, en esas situaciones particulares que debemos manejar para poder sincronizarnos con la abundancia? Bueno, hay una cosa fundamental, y eso lo dicen todas las disciplinas y escuelas espirituales, y es el orden y la limpieza. Incluso hay una que dice como que
tu mayor lujo sea la limpieza. ¿Por qué? Cuando estás en un ambiente limpio, allí se puede gestar orden, se puede gestar productividad, pero cuando estás en un entorno atiborrado de cosas, esto no permite ni siquiera a la mente como dar espacio o lugar a que pueda producir algo, porque todo está lleno. Entonces, uno de los principios es que mantengas tu casa ordenada, que no tengas cosas que no utilices. Por ejemplo, si tienes muchos zapatos en tu closet y hace más de 6 meses no los usas y se te están dañando porque no te los pones, saca esos zapatos. Probablemente esto también es una ley, que es como la ley de complementariedad. Alguien más los está necesitando, pero tú ya no los usas. Entonces, como que siguiendo esa ley, puedes sacarlos y alguien, lo que a ti te está restando, alguien probablemente lo está requiriendo. Y eso hace parte de la abundancia, el dar y el recibir. O sea, yo me desprendo porque la ley dice, cuando das, inevitablemente te va a llegar, ¿cierto? Porque tiene que haber una ley de compensación. Entonces, lo primero es eso, el orden y la limpieza, porque también hay algo que dice, así como está tu mente, así está tu entorno. O sea, un entorno desordenado está reflejando que hay una mente desordenada. Yo no sé si les ha pasado que se ponen a cocinar y la cocina es todo patas arriba. Es porque la cocina, la casa, así como nosotros tenemos centros de energía, la casa está como regida por centros de energía. La cocina representa el chakra corazón, porque es donde cocino, donde me nutro, donde lo que estoy haciendo puede alimentarme y alimentar a otros. Entonces, así como tengo ese chakra, si mi corazón está mal, y esto también es como cuando alguien está mal, no le provoca comer, no le provoca cocinar nada. ¿Por qué? Porque no hay la esencia, no hay las ganas, y es que la cocina tiene que ver con ese chakra, que es el chakra corazón. Chakra, rueda de energía, todo lo tenemos en el cuerpo. Tenemos 7 centros energéticos, esto daría para una sola charla. Y cada uno se conecta, por ejemplo, el primero se conecta con la tierra y a la vez se conecta con el tercer ojo. Lo que dicen el tercer ojo, que es como el que está en el entrecejo, no es que literal físicamente esté ahí, sino que energéticamente está ahí. Cuando alguno de estos centros se bloquea, toda nuestra vida empieza a ir como minimizándose para atrás, nuestra economía se ve afectada. Entonces, por ejemplo, el bloqueo del primer chakra, que es la conexión con la tierra, viene mucho de los miedos y eso bloquea mi economía. Los 3 primeros centros, si están cerrados, bloquean mi economía absolutamente. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con los ancestros. Si mis ancestros no fueron muy buenos en su manejo de economía, pues hay una ley que dice como que ellos se comen las uvas y a los bisnietos les rechinan los dientes. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen, ese desorden sistémico, yo elegí venir también a reparar de alguna forma o vivir la situación para aprender. Entonces, una de las formas es el orden y la limpieza, no solamente en mi casa, sino también en mi cuerpo. ¿Cómo hago esa orden y limpieza? Cuando me levanto, puedo mirar qué estoy pensando, cuál es mi primer pensamiento. Si me estoy quejando o estoy dando gracias porque amanecí vivo. Entonces, ese sería como uno de los primeros tips para la mañana. Definitivamente la organización trae una buena energía. ¿Sí? La puerta de entrada a la casa es muy importante según el Feng Shui, ¿cierto? La puerta de entrada no debe estar rota, no debe estar sin chapa, no debe, ¿por qué? Porque es donde yo recibo. Entonces, si no tienes en buen estado esta parte, si no recibes bien, es como si no recibieras bien toda la energía de la abundancia que la vida te está proporcionando. Entonces, si tienen la puerta mala, vayan, arreglenla de una vez. Porque debe estar limpia, debe estar en buen estado, ¿sí? Elimina las fugas de dinero, esto es muy importante. Mira, a veces los baños se dañan en las casas y se quedan dañados y se quedan botando agua, y esto es una fuga porque energéticamente el agua representa el dinero. Entonces, y tiene que ver con la economía prudencial. Si yo no puedo, una gotera botando todo el tiempo, ¿qué hace? Se vuelve una fuga económica porque te van a llegar físicamente más caros los servicios, pero energéticamente estás desperdiciando un líquido vital porque no arreglaste una llave, por ejemplo.
Entonces, esas llaves que están goteando, esas tuberías que tienen fuga, es bueno que se arreglen, ¿cierto? Las ventanas que no están bien, eso también hay que arreglarlo porque, o las cerraduras en la casa que a veces se dañan. Todas esas cosas solo traen pobreza. Entonces, si yo me dejo y me dejo, la casa se va cayendo y con la casa caída, la economía también va a caer. Entonces hay que hacer el esfuerzo de ir arreglando todo lo que se daña y si no lo uso hace mucho tiempo, entonces sacarlo de la casa. Añadir un poco de agua a tus ambientes. ¿Esto cómo se hace? Si puedes tener una pecera, sino un cuadro donde haya pintado agua o símbolos que representen el agua o una fuente natural. Ahorita venden unas donde estés escuchando el sonido del agua, ¿cierto? Esa sería una de las formas. Añadir plantas de abundancia. O sea, en las casas no se debe tener plantas muertas, secas, enfermas. Porque eso es como que, no, o sea, mi economía está marchita. Entonces, si vas a tener plantas, que estas estén bien, que estén saludables. Puedes tener incluso como un altar donde tengas tus símbolos como de las plantas que representan esa abundancia. Por ejemplo, en Colombia conocemos el jade, la monedita de oro, las moneditas, pues le dicen, es una planta como en forma de monedita. Está la millonaria, que también la hoja es en forma de como de monedas grandes. Y hay muchas así que son plantas que protegen tu hogar, pero a la vez también traen mucha abundancia, ¿cierto? Cuando las sabes mantener y tener. Y es bueno tenerlas como en un rincón o a la entrada de tu casa o en un rincón en la zona nororiental de la casa. Así como la penca de sábila también. Exacto, la penca es como una guardiana de los niños. Entonces, tenerla es fundamental por dos razones. Primero, porque si tienes alguna herida, alguna quemadura, ahí mismo te puedes echar penca y es lo mejor, ¿cierto? Para todo, para tu cara, si tienes manchas, si te quemó el sol. O sea, por ahí se gozaban a una actriz porque andaba con la penca en el bolso, pero era por eso, porque la penca tiene muchas propiedades. Entonces, sí, eso es una gran protectora de la casa, Ok. energéticamente es de las plantas más protectoras. Y ya lo que muchas veces la acompañaban con una herradura de un caballo, ya eso era otra cosa completamente diferente, ¿no? Bueno, esos O si son hay, símbolos más de protección, que eso sería otro tema, como cómo protegernos energéticamente. Entonces, realmente los abuelos lo hacían para protección. ¿Por qué? Primero, por la forma de la herradura. Y segundo, porque es un símbolo. La forma que tiene es un símbolo que protege. Entonces, lo hacían, era como por eso. Y bueno, y le ponían su fe y eso les funcionaba, ¿cierto? ok. Entonces, ¿qué tan importante seguir conociendo esas pequeñas situaciones que nosotros pasamos por alto en casa y que no nos permiten que haya abundancia? Vea, tan importante lo de las fugas de agua. Para eso planteabas que era interesante tener algún aditamento o alguna recurso que tuviese agua en casa, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, yo les expliqué que si hay fugas de agua hay que arreglarlas porque, bueno, simbólicamente esto en el cuerpo que representa, las aguas están en el segundo chakra, ¿cierto? El segundo y tercer chakra. Ahí se concentran nuestras aguas, porque ahí se concentran los riñones, la vejiga y los órganos reproductores masculinos y femeninos. Entonces, si el baño está en fuga, también hay que mirar la persona cómo está, ¿cierto? Puede que ella tenga afectaciones en esas áreas. ¿Y por qué? Porque ya de pronto mucho tiempo también con esas fugas externas y con asuntos pequeños a los que no le ha puesto atención. Y así como, por ejemplo, en una casa no se le pone atención a las fugas, también en el pensamiento o en nuestro cuerpo no se le pone atención a muchas situaciones que vienen siendo como alertas y son pequeñas, pero ya le ponemos cuidado cuando se vuelven una alerta grande o una enfermedad. Y me decías como que qué aditamentos se pueden tener. Entonces yo hablaba de tener una pecera que represente el agua o tener un cuadro, pues si no puedes tener una pecera porque es muy grande, porque no te cabe en el espacio, un cuadro que tenga agua, o sea, que tenga pintado agua.
O conseguir una fuentecita, que ya venden unas, donde se escucha el sonido del agua. Fuente pequeña, donde todo el tiempo eso es circular, pero ahí está el agua como representación del agua. Desde el Feng Shui, cada cosa debe tener, como que cada elemento debe tener su lugar en la casa, ¿cierto? Ellos también recomiendan, como para mejorar esa abundancia, aparte de añadir las plantas, utilizar colores brillantes. Ellos recomiendan 3 colores, que es el verde, el morado y el rojo. Y el dorado, otro que ellos utilizan mucho es el dorado, que se asocian con la prosperidad. Entonces, por ejemplo, pueden tener cojines rojos o una pared de la casa pintada de uno de estos colores o cortinas de esos colores, ¿cierto? Otra de las cosas que ellos recomiendan tiene que ver con los espejos, ¿cierto? En todas las casas hay espejos. Hay casas donde los espejos los ponen al frente de la puerta. Eso yo no recomiendo, que no se debe hacer por una razón, porque como que yo ahorita les decía, la abundancia entra por la puerta, por eso la puerta es como la boca, ¿cierto? Por eso en la Biblia dicen, de la abundancia del corazón habla la lengua. De la boca, la puerta simbólicamente en el cuerpo representa la boca, porque es por donde entran y salen cosas de nuestro cuerpo. En la casa, la puerta es por donde entran todas las energías de la prosperidad, o por donde salen esas energías, porque también podemos ser generadores de esa prosperidad. Entonces, si no ponemos atención como a qué está entrando y saliendo, y tenemos además un espejo al frente de la puerta, entonces es como si devolviéramos la energía que está llegando, la rebotáramos por el espejo y se devolviera por la puerta. Entonces, por eso nos recomiendan. Hay un ritual también que se puede hacer los lunes, que es limpiar los espejos, limpiarlos bien con alcohol o con vinagre. ¿Para qué? Para que esa abundancia fluya mucho mejor, y abrir las ventanas. Esto es muy importante porque eso representa el aire. Mi casa tiene que estar ventilada. Si mi casa está ventilada y entra suficiente aire, entonces puede sacar como también lo que ha quedado por ahí acumulado, ¿cierto? Energéticamente hablando. Todas estas situaciones que nos estás presentando, Alba Janet, has tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas. ¿Qué decirle a aquellas que son un poquito incrédulas en todo lo que estás planteando? En que creen que no me tienen que creer nada. Primero, no me tienen que creer nada a mí, aplicarlo y mirar cómo se sienten al aplicarlo, porque realmente creo que es que el mayor tip que le voy a dejar hoy aquí, que dicen como que, pero eso ya lo sabía, es el orden, ¿cierto? Y es, yo cómo ordeno mi vida, cómo ordeno mi casa, así estoy ordenando mi vida, ¿cierto? Y es si parto de ese principio, y yo no sé si les ha pasado a las que son ama de casa, porque probablemente muchas nos están escuchando. Cuando uno limpia todo, uno siente como, como un fresquito, como un descanso. Uno siente como que, todo está más como acogedor. A eso es lo que llama también el orden, porque uno ordena afuera y como que la mente automáticamente también se ordena. Entonces es una forma fácil. O sea, si estás muy abrumado, ponte a ordenar tu closet. Porque dicen, como tienes el closet, tienes el alma. Y eso sí ya es una experiencia personal. Hace muchos años yo era danzante del alma. Hay una danza que se llama paneuritmia, entonces hacíamos danza del alma. Y me acuerdo que estaba viviendo una situación un poco abrumadora a nivel laboral. Yo me vine a danzar acá a Medellín, luego me retorné y a mí me dio una necesidad de ordenar mi closet así. Yo decía, pero es que quiero ordenarlo. Y después de que lo ordené, entendí que era eso, o sea, cómo el moverme había de alguna manera descolocado ciertas cosas y había acomodado otras en armonía. Y eso se reflejaba en el closet. Te revisé cómo tienen el closet y probablemente así esté su alma. Okay. Y algunas otras personas que de pronto estén tratando de ubicar toda esta energía y toda esa abundancia, ¿qué le podemos entregar como
bueno, mire que nosotros estamos ofreciendo esto, hacemos esto, ¿dónde nos pueden ubicar? ¿Estás presentando algunos eventos en favor de potenciar esto en determinadas personas? De hecho, ahorita para el 15 vamos a empezar un reto de la abundancia. Ese fue canalizado por el arcángel Uriel, pues para los que creen en la energía de los arcángeles, y tiene que ver como con trabajar cosas muy puntuales de asuntos que vienen con el grupo que llegue, ¿cierto? Entonces, todos invitados a este reto, va a durar 11 días. Y bueno, al final hay una sorpresa para los que hagan todo el reto. Entonces, yo los invito, no tiene ningún costo, es completamente para todos los que quieran y tengan la disposición, no se va a tomar mucho tiempo y es diario, lo vamos a hacer diario, lo van a hacer en el momento en que ustedes consideren que es el momento más apropiado. Yo sí les voy a recomendar que tengan como una hora para hacerlo, ojalá las primeras horas de la mañana, porque es conectarse con esa energía de la abundancia. Y solo conectarse con esa energía ya nos pone a vibrar en otra sintonía, que fue lo que les dije al principio, ¿cierto? ¿Y eso lo vas a hacer a partir de algún canal de estas plataformas o lo vas a hacer tú y lo vas a compartir para que lo vean las demás personas o lo vas a hacer presencial? Va a ser virtual, cada día se les va a ir enviando como las cosas a hacer, va a ser muy de hacer, ¿cierto? Muy de hacer ciertas cosas, no se van a tomar mucho tiempo, se toman poco tiempo, pero es de hacer cada día una cosita a la vez para ir entrenando también como que esa forma de sintonizarse, porque ¿qué pasa? Muchas veces no es que las personas no quieren, no saben cómo hacerlo. Entonces, esta es una herramienta para que ellos empiecen a saber cómo sintonizar con la abundancia. ¿Y dónde se pueden ubicar? ¿Dónde pueden llamar? ¿Dónde pueden Bueno, encontrar información? pueden empezar a buscar mi página en Instagram de Espiral Púrpura 20. Ahí yo voy a estar publicando cosas, cómo pueden acceder, cómo pueden entrar. Va a ser a través de un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Entonces ahí se va a estar llegando toda la información que les voy a ir mandando cada día durante esos 11 días. Y bueno, y como les dije, al final hay una sorpresa. Y si de pronto algún usuario no tiene Instagram, ¿cómo se puede enterar Eh, de ello? Bueno, ahí sí me podría contactar directamente al número del WhatsApp y me podría decir, mira, escuché esto y quiero estar en tu reto y ya lo agregaríamos a un grupo de los que se forme para este reto. Comparte el número entonces. Sí, el número es 314-688-1760. Ahí se Repítelo. pueden, 314-688-1760. Ahí pueden escribirme y les contestamos ahí mismo y si es para esto, bienvenidísimos. Bueno, señorita, como es tradicional en este programa, antes de terminarlo, debemos sintonizarlo con la paz. ¿Cómo poder sintonizar todo este proceso de las conexiones de la energía y la abundancia con la paz? ¿Cómo lo proyectas tú? Mira, yo pensé mucho este fin de semana y decía, quien más tiene, más da. Porque muchas veces las personas quieren dar, pero no les alcanza sus posibilidades. Entonces, sintonizar con la abundancia es empezar a reconocer que la paz viene, o sea, de lo que está dentro. Aparte de lo que está dentro, ¿yo qué doy si estoy en serenidad, si estoy en tranquilidad? Doy esa paz, esa serenidad. Pero ¿qué doy si estoy en angustia? Voy a dar angustia. Y angustia afuera, lo único que hace es multiplicar agresión. Entonces, creo que una de las maneras es que si yo empiezo a sintonizar, como dice tu programa, sintonicémonos con la paz, si empiezo a sintonizar y a vibrar diferente, la paz es como un derecho que inevitablemente va a retornar a mí, independiente de la situación financiera en la que me encuentre, porque eso no puede determinar la paz interna. Entonces, y esto también acá, entonces, como para dejarlo,
y que ese fue uno de los tips que me faltó, y es poner cuidado a las finanzas. O sea, ¿cómo estoy administrando esas finanzas? Entonces, si yo las administro bien, y aquí viene la parábola de Jesús, que hablaba del arrendatario que contrató 3 empleados, y uno fue y escondió el dinero, otro fue y lo multiplicó, otro fue y lo metió al banco. O sea, ¿qué hacemos con lo que nos están dando, con los talentos y dones que tenemos a diario? Porque la abundancia no se resume en lo que tengas en tus cuentas de banco, la abundancia se resume en qué ideas tienes para multiplicar y hacer con otros, porque a veces no es un tema de dinero, puedes tener mucho dinero, pero no tienes alrededor las personas con quien hacer lo que necesitas hacer con ese dinero. Entonces, ¿realmente se trataba de dinero o se trataba de conectar con la abundancia? O sea que es fácil entender que la abundancia no es solamente económica, que la abundancia viene en otros aspectos y en otros factores de la vida. Es que para que se convierta en un tema económico, primero, y es que de hecho lo económico es un tema energético, entonces, para que se convierta en lo económico, la abundancia primero pasó por todo un proceso hasta llegar a convertirse en esa moneda que nos mostraron que era como la riqueza y lo único que existía como riqueza. Pero en realidad hay muchas cosas que hacemos y no necesitamos ese recurso así tangible como nos lo enseñaron, ¿cierto? Porque todo está previsto. O sea, esto sí, créanmelo, todo está previsto en el universo. Viniste como un merecedor de un montón de cosas, así no lo reconozcas ni lo recuerdes. Para ir terminando, Albayanet, ¿cómo definirías tú la abundancia en este momento en nuestro territorio? ¿Y a qué le debemos apostar para poder alcanzarla? Hay un tema, y mira que hablamos de él, y es el agua. Creo que en este momento debemos apostarle a cultivar nuestros propios alimentos, a cuidar nuestras fuentes de agua, porque son el recurso vital que el mundo más está mirando, ¿cierto? Y por el que quizás nos vayamos a pelear más adelante. Es un tema muy, muy sensible porque hace mucho tiempo se viene planteando que efectivamente la tenencia del agua es una situación de verdaderamente abundancia y que ojalá, tú lo expresaste, no lleguemos a los conflictos bélicos entre países por esa situación, sino que nosotros tomemos conciencia en que este líquido vital hace parte de todo ese proceso energético que debemos desarrollar para estabilizarnos y para controlar nuestra estadía aquí en este territorio. Así es. Bueno, señorita, agradecerle enormemente su paso nuevamente por este programa, saber que podemos seguir manejando temas tan interesantes como los que tú manejas, de la energía, de los chakras, del prana, de las abundancias a partir de situaciones que nosotros como personas del común muchas veces no conocemos. Eh, Muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias a ustedes de nuevo por invitarme, y a todos los radioescuchas por estar sintonizados con La Paz. Por favor, repite nuevamente tu número de teléfono para que se puedan contactar contigo. Sí, es 314-688-1760. Bueno, ella es Albayaneda Álvarez, quien nos acompañó el día de hoy, a quien pueden contactar o si quieren, lo pueden contactar con las redes sociales de la emisora de la UPB o del Instituto Psicoeducativo de Colombia. Para preguntarnos, para hacernos solicitudes o hacernos algunas sugerencias al respecto de qué otros programas quieren que trabajemos para ustedes. También lo pueden hacer directamente acercándose a cualquiera de las dos instituciones, o a la universidad o a IPSICOL, para que nos dejen sus recomendaciones.
A Jaime Alberto Marín Quintero, muchas gracias por acompañarnos en este proceso y a todos y cada uno de ustedes agradecer su sintonía y el acompañamiento que nos vienen teniendo hace mucho rato en este programa. Les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz y les deseo un resto de día muy cordial y nos sintonizamos nuevamente el próximo martes en otro programa para que sigamos en sintonía con la paz. Feliz resto de día.